Mi nombre es Abraham y aquí estamos en un nuevo episodio del podcast de LXAI. Hoy junto a Diego Fernández. Un placer, Diego. ¿Cómo estás? Un placer, encantado. Sí, nos encontramos actualmente en Polonia. El equipo de Latinx AI vino para asistir a una gala, en este caso el IRES Indifferent Challenge del 2024, para poder presentar un proyecto que pueda beneficiar a la comunidad latina en todo el tema de la inteligencia artificial, más centrado en la parte social. Y bueno, aprovechamos de poder buscar instituciones, buscar personas que estén involucradas con la inteligencia artificial dentro de la comunidad. Y bueno, hemos encontrado a Diego. Un placer, Diego. Diego, ¿nos podrías decir o explicar un poco más de lo que haces, bueno, cómo llegaste a Polonia, más o menos cuál es tu background y todo este tipo de cosas? Así es, pues vengo de una ciudad pequeña que se llama Coruña, en Galicia, en España, sobre 200.000 habitantes. Ok. Y llevo aquí en Polonia, en Varsovia, 5 años de manera permanente y trabajo en el campo de la localización. Trabajo para la empresa Lionbridge, Ok. que lleva tema de videojuegos, lleva tema de life science, lleva tema... Y entre ellos, pues localización y traducción. Claro. Sobre 5 o 6 años aquí y muy contento, la verdad. Sí, qué bueno. ¿Y puedes explicar un poco más cuál es el tema de la localización? ¿A qué se refiere exactamente? Pues localización es básicamente, de manera simple, es traducción. Ok. Pues tienes un cliente, te manda un proyecto que hay que traducir a varios idiomas para que, pues, por ejemplo, el iPhone te despliegue la aplicación en español Claro. o en alemán o en japonés y demás. Y lo que hace nuestra compañía es recibir ese proyecto, traducirlo internamente, pasarle unos estándares de calidad y demás y entregárselo al cliente. Básicamente es traducción, aunque parece de manera simple, decirlo de manera simple no es tan simple Claro. porque lleva todo un proceso que implica a muchas personas. Esto lo estudiaste en España, en tu ciudad. Tuve cierto contacto en España para hacer trainings y demás, pero la mayor parte de los estudios y la preparación ya fue cuando estoy aquí. Ah, sí. Sí, es un proceso que es de actualización continua. Claro. Y sobre todo con las nuevas tecnologías que vienen, que, que nos hacen reevaluar y reimplementar cosas nuevas y demás para agilizar pues, todo el proceso y para entregarle al cliente el mejor producto posible. Claro. Y en este caso, ¿cómo te involucras en el tema de la lingüística con la inteligencia artificial? Pues mira, al principio, antes de que viniera todo este boom de inteligencia artificial, pues como te digo, yo trabajaba como coordinador de lenguajes, entonces a mí me llegaban gran parte de los lenguajes. Por ejemplo, tenemos delegaciones en Asia, tenemos delegaciones en otras partes del mundo y, por ejemplo, en Europa nos hacíamos cargo de una serie de lenguajes. Pues en este caso, pues 18 lenguajes, Ok. que es bastante. Entonces tú tienes que coordinar esos lenguajes, tienes que asegurarte de que el proceso de traducción se lleve a cabo sin ningún problema y tienes que supervisar y asegurar la calidad de todos esos lenguajes. Entonces eso lo llevábamos en un equipo relativamente pequeño en Varsovia. Ok. Así que el desafío estaba ahí. Claro. Esto fue desde Ahora, el principio, exacto, desde que llegaste. ahora con el avance de los tiempos y demás y con las nuevas tecnologías, pues nos vamos reinventando sobre la marcha para implementar todas estas cosas y agilizar procesos para que tanto nosotros a nivel de trabajo como el cliente se beneficien de toda esta ola de nueva tecnología, de todo este boom. Claro. Y por eso pues soy el primer interesado de manera
amateur, por así decirlo, pero incrementando estudios y conocimientos en todo lo que se refiere al campo de inteligencia artificial y, en particular, lo que es relativo a los lenguajes. La inteligencia artificial aplicada al lenguaje. ¿Y cómo se beneficia el lenguaje al aplicar la inteligencia artificial? Pues, si lo piensas bien, el lenguaje de las máquinas es, al fin y al cabo, otro lenguaje. Puede Claro. ser español, puede ser alemán, son ceros y unos, o tienes Python, tienes C++, pero al fin y al cabo es otro lenguaje. Claro. Entonces, para la gente como nosotros, un poco apasionada ya del tema del lenguaje y demás, pues es otro desafío más. Un poco desde el lado de las matemáticas más que desde las palabras, pero para nosotros es un desafío. Intentamos aprender cosas al principio básicas en Python, y eso lo vamos implementando en nuestro trabajo, pues aprovechándonos de estos grandes releases de Large Language Models, Claro. de ChatGPT y todos estos monstruos del lenguaje. Intentamos ir comunicando, intentamos ir creando nuestras propias aplicaciones para comunicarnos con estos Large Language Models, que son muy generales, pero nosotros los vamos intentando traer a nuestro terreno. Claro, al como terreno, adaptándolas. exacto, adaptándolas, entrenando un poco el data y siendo un poco más específicos, centrando más el círculo para que nos sirva de manera más eficiente en nuestros procesos de calidad y en nuestros procesos de traducción. Claro, es decir, que en este caso la inteligencia artificial dentro de este mundo lo que hace es primero traducir, pero ¿y cómo comprueba la calidad? Lo hacen ustedes mismos. Sí, Es decir, ya en este momento están como en un punto donde la inteligencia artificial intenta hacer como la parte más larga del trabajo y ustedes serían como una especie de supervisor. así es, así es. Estás en lo cierto. Siempre hace falta ese aspecto de supervisión por parte del humano, pero sí es cierto que la inteligencia artificial le podemos, el workload, el trabajo bruto, lo hacen estas aplicaciones. Nosotros necesitamos supervisar, desde luego, hay mucho post-editing, hay mucho que arreglar, no es, Claro. te viene es como un diamante en bruto y tú Y usted lo que después tienes hace que es, ir claro, pues puliendo las esquinas y demás claro, para... Pero la industria ha cambiado mucho desde que yo empecé. sí, Es 5 años y sobre todo en estos 2 últimos años, que es cuando, si lo piensas, es es donde que hubo llevamos 2 el, años. claro, como cuando hubo el boom de la inteligencia artificial, ¿no? A pesar de que anteriormente ya se había comenzado a investigar, ya se había comenzado a ver más o menos cómo se podía aplicar, yo creo que desde que nació el chat GPT fue el momento donde todo el mundo supo más o menos qué es lo que era la inteligencia artificial. Entonces, claro, lleva relativamente poco, pero ¿cómo has notado tú ese cambio? En el cambio, es decir, ¿cómo era el trabajo al principio cuando llegaste a Varsovia y cómo es tu trabajo actualmente aplicando la inteligencia artificial? Pues mira, al principio es muy mecánico, mucha atención al detalle, muchas horas. Ok. Los ojos cansados, porque tienes que mirar mucho texto, verificar, estar al mismo tiempo fresco y receptivo para notar los errores y demás. Claro, porque me imagino que en un momento en que estás cansado se te pueden pasar errores. Exacto. O Si sea, tú notas que ya estás cansado, que los ojos que no te dan más y necesitas que parar. necesitas parar porque no tiene objeto seguir con el proceso cuando sabes que hay un riesgo grande de error. Claro. Entonces, muy mecánico, mucha comunicación entre equipos y demás. Bueno, eso también pasa ahora, pero en general muy bruto. El trabajo que ahora le delegamos un poco a la inteligencia artificial lo hacíamos nosotros y en temas de traducción, cuando te llegan, nosotros manejamos decenas de proyectos al día Ok. y se entregan en el mismo día. Ok.
O sea, tú los recibes el mismo día y les tienes que dar salida el mismo día. O sea, ¿Y en qué se basan estos proyectos? y estos proyectos pues, pueden ser, pues, por ejemplo, para uno de nuestros clientes, como puede ser Apple, Ujú. pues son websites, Ok, páginas web de nuevos productos, de la nueva versión del iPhone, de las nuevas tecnologías que van saliendo, pues todo eso lo tienes que localizar a todos los idiomas del mundo, a todos claro, los idiomas para que tenga eco. O aplicaciones, documentos, contratos legales entre varias empresas, claro. en este caso Apple y otros third parties. Entonces, es un volumen enorme de trabajo, enorme. Claro, que hacerlo manual, Hazte una idea. claro, Hazte una idea, ya solo con eso, imagínate la revolución, y si te pones en mi lugar, imagínate la revolución que es, ya no solo a nivel particular, porque para mí ha sido también una revolución, claro. mencionando cuando tú dices que cuando salió el El- ChatGPT, que es cuando la gente realmente abrió los ojos y, wow, ¿qué es esto? claro, Yo recuerdo también que, bueno, que me puse a jugar con él, a hacerle preguntas. Mm, para mí era porque tenías ahí algo que en realidad tiene algo de inteligencia, son unidades de inteligencia, claro, no es solo una calculadora. Puede que no tenga conciencia o esas cosas, pero el poder interactuar con una inteligencia que no es humana, claro. pues era muy excitante. Y pues, bueno, imagino que muchos le preguntaron por el significado de la vida o cosas así. Claro, temas Y más bueno, filosóficos, ¿no? que fuera, que fue un boom, que fue una cosa muy sin precedentes. Y la verdad es que sí, es sin precedentes. Para mí es como si bajara un extraterrestre, que es otra inteligencia diferente, Claro, y que puedes aprender, por ejemplo, se enfoca más en los números, en la matemática, en algoritmos, que como bien dices, llevan ya con nosotros desde los años 70 o 50, los algoritmos realmente de Machine Learning se remontan ujú, muy atrás, pero es ahora cuando la tecnología está empezando a florecer y a permitirnos sacar partido de esos algoritmos. claro, y es más, o sea, tú lo ves, por ejemplo, hace 2 años con el chat GPT, que era algo, es decir, fue un avance muy grande, pero viéndolo desde ahora, en este momento, Uf, era algo no tan grande, es decir, te da algunas respuestas, te da algunas cosas, ahorita puedes generar videos, puedes generar imágenes, puedes hacer muchas cosas con la inteligencia artificial generativa, bueno, se basa en básicamente crear un mundo nuevo, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, se beneficiaba en el mundo de la lingüística. Yo quería saber un poco, por ejemplo, cuando me hablas de que en tu trabajo recibes una cantidad muy grande de proyectos y que aplican la inteligencia artificial para poder llevarlas y poder cumplir con los tiempos. Por ejemplo, cuando empezaste, es decir, lo que quiero saber es, en este momento, ¿cuántos proyectos recibes al día? Me hablaste de muchos. ¿Y cuánta cantidad de proyectos podías tener listas en el pasado, cuando llegaste a Varsovia? pues nosotros en el pasado, por ejemplo, estábamos cerca de 30, 40 proyectos. Cada persona del equipo pues, podía procesar sobre 17.000 palabras Al día. en 8 horas de Ok, trabajo o algo más, a ok. veces con algo de tiempo extra. Ahora todo ese proceso pues, ha cambiado como el día y la noche. Ahora podemos abarcar muchos más procesos, muchos más proyectos, recibimos más, nos expandimos más. La compañía está abriendo nuevas oficinas en diferentes delegaciones y demás. Tenemos un equipo que ahora no solo se dedica al trabajo bruto, sino que se dedica también a la optimización. Tienes tiempo para dedicarle a otras tareas, a ver cómo puedes mejorar este proceso, a estudiar pues esta nueva cosa que ha salido, esta nueva API o esta... Tienes
antes que estabas un poco pues más estresado, por así decirlo, ahora Te pues alivia mentalmente también te la inteligencia alivia artificial. y esa mentalidad con la que tú afrontas el trabajo es más beneficiosa, más productiva, en realidad, es mucho más productiva que antes. Y al mismo tiempo, pues te deja ese tiempo libre para dedicarle a esos otros procesos, esas otras áreas de tu trabajo que te permiten al fin y al cabo mejorar. Claro. Porque si siempre tienes todo tu tiempo centrado en sacar adelante el trabajo, pues no, llega un momento que te entras en una rutina y la innovación, las expectativas, cambia mucho, ¿no? Te ves muy limitado en ese aspecto. Entonces, es el día y la noche. Ahora tenemos muchos más proyectos, llegamos a tener, va por fases, porque por ejemplo no es lo mismo cuando un cliente implementa, sale una gran conferencia, anuncian nuevos productos Que imagino y que es demás. más cantidad Entonces el de volumen trabajo. es en esas seasons, en esos periodos, mucho más elevado. Claro. Pero aún así ahora podemos, incluso en esos periodos, no estamos contra las cuerdas, por así decirlo. No estamos, Estar más eh, aliviado, más, estamos, sí, más holgado. podemos tener más control, ofrecer mucha más calidad que antes. En general es mucho más beneficioso, mucho más productivo. Reduces costos también, me imagino. Reduces costos, Claro. exactamente. Y en este caso también, ¿cómo ves tú el estatus de la inteligencia artificial actualmente en Varsovia, en Polonia en general? Es decir, ¿cómo lo ves aplicada? Sé que vienes de España, sé que vienes de un país donde también la inteligencia artificial ha ido aumentando de manera significativa estos últimos años, pero ¿cómo tú ves la inteligencia artificial actualmente en Polonia? ¿Cómo alguien podría venir a estudiarla? ¿Cómo la ves aplicada ya de manera general en el país? Más que todo quería saber sobre ese tema. Pues yo creo que esto es igual o incluso superior a lo que yo conozco en España ¿Sí? en términos de inteligencia artificial, en términos de universidades, cursos, oportunidades de trabajo incluso, porque aquí el nivel corporativo hay muchas empresas, muchas corporaciones, ni empresas de Estados Unidos. Ok, Sin embargo, la delegación que tienen aquí es muy prominente. claro, Entonces, yo creo que es un tiempo de gran oportunidad. claro. Es un tiempo de gran oportunidad para venir aquí y estudiar, aunque también te digo que a nivel particular tú puedes tener puedes sembrar, puedes establecer unos cimientos, Ok, eh, pues aprendiendo por tu cuenta para el que quiera aprender desde el principio. Yo no creo que haga falta grandes esfuerzos. Tienes muchos y muy buenos recursos en Internet, en muchos channels en YouTube, muchos websites, muchos cursos que te van a ir encaminando y te van a ir enseñando, y muy buenos en sí, realidad. Tan buenos como incluso los de pago. claro. ¿Y tienes alguna noción de más o menos cuál es la dificultad para alguien de poder venir a Polonia a estudiar? ¿Cuál es, es decir, la cantidad de universidades que hay aquí? Saber si hay suficiente infraestructura para que alguien de la comunidad latina, hispanohablante, pueda venir a Varsovia a estudiar, pues, a especializarse dentro del área de la inteligencia artificial. Pues mira, vaya por delante que en España Ujú. es muy famoso venir aquí de Erasmus Ah, sí, a las universidades. Así que hay toda una infraestructura. Esto ya está, no estamos descubriendo América, eh, ya, está, ya está establecido. Las universidades son multiculturales, las corporaciones son multiculturales. Por ejemplo, yo personalmente, desde que trabajo aquí, trabajo con gente polaca, obviamente, pero yo he conocido a más gente de todo el mundo que en toda mi vida. sí, He trabajado pues, con gente de todos los idiomas y de todos los países. Así que ¿ya manejas el polaco o
Eh, está un poco en asignatura pendiente, Sí, voy haciendo mis pinitos, pero es de difícil, momento ¿no? es difícil. Sí, sí. Además, tengo que confesar que no le dedico todo el tiempo que debería dedicarle, porque en el trabajo pues siempre estoy más con el inglés y incluso con el español y demás, así que Claro, sí, nosotros hemos notado que, bueno, desde que llegamos no entendemos nada. Entonces, básicamente si nos comunicamos en inglés, hay muchas personas en Varsovia que hablan español. Esa es una buena oportunidad para la gente de hispanohablante, de que sepan que en Varsovia mucha gente habla español y aunque no lo crean, porque bueno, estamos en Polonia, la gente puede pensar que de repente hablarán más ruso, están relacionados con ese tipo de lenguajes, pero eh, es un hecho de que aquí hay muchas personas que hablan español y eso puede facilitar la calidad de vida de una persona y de repente que no esté tan relacionado, que no tenga tanta experiencia con el inglés, ujú. que obviamente con el polaco, que bueno, ya tú llevas aquí 5 años y Sí, aún estás sí, intentando aprenderlo. tiene fama de ser de los idiomas más complicados, porque es de la parte eslava y es de los idiomas más complicados. Pero también tengo que decirte que cuando llegué aquí, Ujú. yo animo a todo el mundo que venga con el nivel de inglés que quiera, Ok, porque mi nivel de inglés era de ver la serie de Netflix con subtítulos. con subtítulos y ya Así está. que yo llegué aquí con muy poco inglés Y lo fuiste aprendiendo. y lo fui aprendiendo. Y es más, los polacos hablan muy, muy bien inglés. Y además hay una gran cultura. Quiero decir, la mayoría de los polacos dominan el inglés como segunda lengua y como tú comentabas, no solo se quedan ahí, sino que van al Ujú. español. El español es muy popular aquí también. Claro. Y que, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera o que esté interesado en Polonia? Es decir, ¿qué le recomiendas hacer? ¿Cuáles fueron de repente esas trabas o esos temas a los que les tuviste que poner más atención cuando llegaste aquí? ¿Qué le recomendarías para poder establecerse de manera eh, tranquila, por así Ujú. decirlo, aquí en el país? Yo recomiendo, antes de venir aquí, buscar información en Internet, Ujú. eh, establecer contacto con el gobierno polaco y demás, porque el único inconveniente que puede haber es de cara en ese área, Claro, la parte legal. en la parte legal. Tú, por ejemplo, pues como muchos países, aquí pues se requiere, tardas cierto tiempo en hacer ciertos trámites. Claro, Entonces, yo cuando llegué aquí, pues intenté enfocarme en ese tema y aún enfocándome, pues he tardado lo mío en conseguir pues, los permisos, los papeles y demás, siendo incluso europeo, viniendo de un país que está en la Unión Europea. El trato es muy bueno. Aquí los españoles eh, pues son muy populares, la verdad. sí, Eh, a los polacos les encanta hablar español, les encanta aprender español. Y españoles, italianos, pues son muy populares aquí. sí, También por el tema de música, por ejemplo, la música española se escucha bastante aquí, tema de series, telenovelas, series de habla claro, hispana, pues son muy populares aquí, así que no tengo ni la más mínima queja, el recibimiento es espectacular. claro. Comparado con otros países, o a quien piense que los polacos que son Como rudos, más ¿no? rudos o Más, más fríos, sí es cierto que son más, pero es un tema ya más de cómo ven ellos la educación, que pueden parecer un poco distantes, pero es simplemente que, que quieren ser educados, que quieren mantener su distancia. Por ejemplo, para nosotros, a lo mejor, pues que somos más abiertos o más extrovertidos, pues puede ser un poco chocante al principio, y dices, bueno, pues qué frío, solo me da buenos días y no me... Pero no, es ir conociendo y también cuando entablas amistad, cuando los conoces, son muy buenos amigos, tienes amigos para toda la vida. claro. Y así te ha pasado en el trabajo, por ejemplo. Así Hay es. mucha gente, bueno, me comentabas que hay gente de todos lados, ¿no?
pero me imagino que también habrá su población que viene de Polonia dentro de esta Sí, empresa. sí. Tenemos que darle salida a los proyectos en polaco, así Claro, que siempre tiene que haber alguien polaco. Así claro, que sí, muy bien, como te digo, el, el environment, el ambiente multicultural enriquece mucho también en metodología de trabajo. Comparar esas metodologías y puedes decidir, pues sí, en este aspecto, por ejemplo, yo puedo mejorar esto para parecerme un poquito más a aprovecharme de este método que ellos tienen. Y es muy enriquecedor a nivel personal y a nivel de trabajo. claro. Y sí, por último te quería preguntar, Diego, ¿cómo te gustaría ver la inteligencia artificial en un futuro? Ya hemos visto cómo comenzó hace 2 años, bueno, cuando hubo este boom de la inteligencia artificial, ya vemos cómo está actualmente. ¿Cómo te gustaría a ti verla en un futuro? Bueno, es una pregunta difícil porque están pasando, hay auténticas revoluciones en el campo de la inteligencia artificial cada 2 meses. Claro, Estos large language models, estos ChatGPT, estos van siendo un poco como la base, van a seguir evolucionando. Ya puedes crear, por ejemplo, videojuegos sencillos, tú ya los puedes sí, crear con prompting. claro, Ya, tú dices cómo lo quieres y esto es exponencial. claro.